Me siento avergonzado de la debilidad del gobierno de Colombia. Venezuela ha sido albergue de terroristas colombianos. Perú es fascinante. Fue considerado en el 2013 el personaje más destacado de Colombia. El Gran Colombiano, iniciativa presentada por History Channel, puso en evidencia el avasallador peso político y social que recae en el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien se impuso con un contundente 30% frente a colombianos tan conocidos y respetados como Gabriel García Márquez y Antonio Mariño. Pero, ¿qué hace que un político tenga tantos seguidores fuera y dentro de su país? Anca TV llegó hasta Bogotá para entrevistar en exclusiva al expresidente de Colombia y actual senador Álvaro Uribe Vélez. Su gestión fue crucial para la historia de los colombianos porque es reconocida por sus seguidores e incluso por sus detractores como el político que les devolvió la seguridad. Sin embargo, Álvaro Uribe Vélez también es duramente criticado por delitos de lesa humanidad. En esta entrevista conversamos de sus pasiones, de la realidad latinoamericana y de las críticas que día a día le llueven. Presidente, buenas tardes. Gracias por haber accedido a esta entrevista. Pilar, muy buenas tardes. Muchas gracias y mi saludo a todos sus televidentes en el hermano Perú. Presidente, cuéntenos un poco para que nuestros televidentes conozcan cómo nació su pasión de ser político. Antes de que debiera haber nacido, antes del uso de razón, Colombia se debatía en una violencia muy grande entre los partidos cuando yo nazco. Mis padres viven en la zona cafetera de mi departamento y hacen un gran activismo por los acuerdos del Frente Nacional que restablecieron la concordia entre los partidos en 1958. En todo ese activismo yo acompañé a mi madre, que además era una gran luchadora por los derechos políticos de la mujer. Colombia, como en muchos países de América Latina, solo ya muy tarde reconoció el derecho de la mujer a elegir y a ser elegida. Yo nací en el año 52, en julio del 52, y acompañé, antes del uso de razón, de la mano de mi madre, la acompañé en todo ese proceso. Usted ha dedicado toda su vida a la política aquí en Colombia, podríamos aseverar eso. Bueno, yo siempre he tenido mis actividades en el sector privado y en el ejercicio público. Sin embargo, sus detractores dicen de que son esas ansias de poder que usted tiene. ¿Qué podría responderles a ellos? Nada, Pilar. Si tienes otras preguntas, con mucho gusto. Usted como presidente tuvo una lucha frontal con las guerrillas de la FARC. Y de hecho, la mayoría de colombianos resalta que usted les devolvió la seguridad. ¿Siente que su lucha frontal se vino abajo con la nueva política del presidente Santos en medio de las negociaciones por la paz en Colombia? A ver, ese es un tema que hay que desagregarlo en varios puntos. Primero, el gobierno nuestro, ¿qué encontró? Un país que tenía una tercera parte en manos de las guerrillas narcotraficantes, otra tercera parte en poder de los paramilitares narcotraficantes y el resto en riesgo. Segundo, ¿qué hizo nuestro gobierno? Enfrentarlos a todos. El país ganó muchísimo en seguridad y en paz en esos años. Y esa política de seguridad fue acompañada de la política de promoción de inversiones y de la política social. Si avanzaba en seguridad, avanzaba la economía, el país empezaba a reducir la pobreza y a reducir el desempleo. ¿Qué propone el presidente Santos como candidato? Darle continuidad a esas políticas. ¿Qué ha hecho? Lo que ha hecho es permitir un grave deterioro de la seguridad en Colombia y ofrecerle impunidad al terrorismo. ¿Podríamos aseverar entonces que el quiebre de la relación con su ex ministro de Defensa y actual presidente de Colombia acabó porque precisamente él da esta negociación con los guerrilleros y de esta manera les da un espacio político a través del proceso de paz? El presidente Santos fue nuestro candidato, se comprometió a continuar esas políticas, elegido abandonó esas políticas y el país sufre hoy deterioros que no se pueden ignorar. Presidente, entonces, desde su punto de vista, ¿cuál sería la mejor manera de llevar un proceso de paz en Colombia? A ver, primero, usted no puede poner esto entre la guerra o el diálogo. Este es un Estado de Derecho, donde la seguridad es un deber
es un imperativo del Estado. El ejercicio legítimo de la seguridad no es guerra, es el cumplimiento de un deber del Estado con su ciudadanía. Segundo, el diálogo no puede conducir a impunidad, porque la impunidad lo que hace es permitir que surjan nuevas violencias. En los años de indulgencia en Colombia frente al narcotráfico, muchos jóvenes abandonaron universidades para entrar al narcotráfico, porque como había indulgencia, nada les ocurría, pero sí ganaban mucho dinero y avanzaban en actividades criminales. El gobierno nuestro tuvo una política de seguridad severa, una política generosa de reinserción. Se reinsertaron 53.000 integrantes de grupos terroristas. Hubo reducción de sentencias, pero no hubo impunidad, ni hubo alteración de las normas de elegibilidad política, como hoy se hace para permitir, como hoy quieren permitir, que responsables de delitos atroces sean elegidos. Pero además avanzamos en una política social que hoy se ha desacelerado, y esa política social era una gran alternativa para que los jóvenes no fueran atraídos al narcoterrorismo. ¿Y usted cómo ve que este proceso que se está desarrollando se lleve a cabo en La Habana? El primer problema que ha tenido este proceso es que el gobierno abandonó la política de seguridad democrática. El segundo problema que ha tenido es que el presidente cuando era ministro aceptaba que estos grupos criminales son terroristas. Al llegar a la presidencia cambió la ley y los considera actores políticos y los puso en el mismo nivel de las Fuerzas Armadas, a tal punto que hoy en Colombia da lo mismo que en una acción legítima se dé de baja a un terrorista por parte de las Fuerzas Armadas o que las fuerzas terroristas asesinen a nuestros soldados y policías, como hoy ocurre. El tercer problema es la oferta de impunidad total al terrorismo. El cuarto problema es que el gobierno va en un proceso de elegibilidad de terroristas incursos en delitos atroces. Otro problema de la mayor gravedad es que el gobierno, la única solución jurídica que le da a las Fuerzas Armadas es ir a remolque de un acuerdo con el terrorismo. Y el gobierno, por ejemplo, abandonó la agricultura y ahora negocia el futuro del agro con la FARC en Cuba, en un Estado de Derecho, porque Colombia es una democracia respetable. No se puede negociar ningún sector de la vida económica o social con el terrorismo. Hablando de temas latinoamericanos, lo que está sucediendo en Venezuela, ¿cómo ve el silencio político de nuestros representantes latinoamericanos frente a la vulneración de derechos humanos que sucede todos los días en el país venezolano? Me parece de la mayor gravedad. Además está incumpliendo con la Carta Democrática, porque la Carta Democrática no solamente impone la obligación de respetar los derechos democráticos al interior de cada país, sino de exigir que se observen en los otros países signatarios. ¿Qué pasó en Venezuela? Se impuso el castrismo a través del difunto presidente Chávez. Incitaron al odio de clases, quebraron la economía. Hoy están pauperizados los trabajadores. El año pasado la inflación fue del 56%. El incremento de salarios del 10%. Las tiendas están desabastecidas. Las calles inundadas de sangre por la represión del gobierno con participación de militares cubanos y los disidentes llevados a la cárcel. Además, Venezuela ha sido albergue de terroristas colombianos. Por todas estas razones, yo le he pedido a miles de colombianos que firmemos apoyando el grito democrático de la oposición de Venezuela, y me siento avergonzado de la debilidad del gobierno de Colombia, sobre todo cuando el presidente Santos como ministro era la voz más radical del continente contra el chavismo, y ahora se convierte, según Maduro, en el mejor apoyo al régimen tiránico de Venezuela. A mí eso me avergüenza. Presidente, entonces, en base a lo que se nos está explicando, ¿cómo deberían de actuar los países latinoamericanos? ¿Qué deberían de hacer, así como usted ha propuesto lo que nos está explicando, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, por un proceso que ocurrió en Paraguay, que puede ser bueno o malo, acertado o desacertado, pero fue constitucional, reaccionaron? En cambio, ante una tiranía allí no se reacciona. Yo recuerdo que aquí, en América Latina, hubo muchos gobiernos
que exigieron que Chile permitiera en la época de Pinochet un regreso a la democracia. ¿Por qué este silencio frente a la tiranía de Venezuela? Parece que hay dos comportamientos. Un comportamiento cuando hay un dictador de un lado y un comportamiento contrario cuando hay un dictador de otro lado. La democracia hay que hacerla respetar de donde quiera que se le ataque. Álvaro Uribe conversó también con Anca TV sobre los problemas que afronta América Latina y los delitos que se le imputan sobre violación de derechos humanos. Habló también del Perú, del presidente Ollanta Humala, de Keiko Fujimori y de Alan García. Sin embargo, prefiere no dar su opinión sobre la invasión de Estados Unidos a Irak, tal vez por sus nexos cercanos con la política estadounidense. Entérese cuál es la posición de este reconocido político sobre la unión civil y el aborto. ¿Y sabía usted que el expresidente de Colombia es un asiduo usuario de las redes sociales? Esto y más en la segunda parte de la entrevista con el político más controversial de Colombia. ¿Por qué este silencio frente a la tiranía de Venezuela? Parece que hay dos comportamientos. Un comportamiento cuando hay un dictador de un lado y un comportamiento contrario cuando hay un dictador de otro lado. La democracia hay que hacerla respetar de donde quiera que se le ataque. En base a ello, también podríamos decir que el silencio que ha existido de los países latinoamericanos frente a la invasión de Estados Unidos hacia Irak. ¿Cómo ve esa situación usted? Bueno, allí no creo que sea el momento de hablar de esa situación. Hubo muchos países de América Latina, entre ellos Chile, México, Brasil, que manifestaron desacuerdo con la decisión de los Estados Unidos frente a Irak. Yo creo que hoy estamos en un tema que es este tema latinoamericano y un caso concreto que es la tiranía de Venezuela. Y a los colombianos les he dicho, hoy por Venezuela, mañana por nosotros. Porque uno de los problemas más graves que yo veo en Colombia es que el presidente Santos, así no se lo esté proponiendo, con las cosas que hace o deja de hacer, está asfaltando en Colombia el camino para que llegue el castrochavismo. Y en un país de 47 millones de habitantes, un gobierno castrochavista que por obra del presidente Santos podría llegar en el 2018, hombre, sería la frustración a todas las posibilidades de mejoramiento de Colombia. Usted hace 2 años dijo que Perú era un país muy equilibrado. Ahora, frente al silencio que tiene el presidente Humala, porque también se ha mostrado él en silencio con los disturbios y protestas que existen en Venezuela, y con una aceptación menor del 30%, ¿continúa pensando usted que Perú es un país muy equilibrado? Yo he creído en el camino del Perú. Me parece que Perú ha sido un ejemplo que ha hecho un buen balance entre la seguridad, la promoción de inversión y la política social. Creo que en Perú hay ese equilibrio que es centro democrático y que es bien importante. Y lo que he dicho frente a Venezuela, hombre, refiere a todos los países de la región, con énfasis en Colombia y con la excepción de Panamá. ¿Cómo ve usted la participación de nuestra primera dama, Nadine Heredia, en la política internacional que ya tiene, un lugar que se está ganando? ¿No le hace daño al gobierno de su esposo que ella tenga una sobreexposición? Tema interno del Perú, que respeto profundamente. Bien, ¿qué opina entonces usted sobre la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien está pensando en lanzarse para ser presidenta? La respeto. La respeta. No importa que su padre haya sido... La respeto. Okay. ¿Y qué opina usted de Alan García, quien se presentaría por 3ª vez para ser presidente? Yo lo conocí cuando él vivió en Colombia, en una especie de exilio. Lo escuché de una personalidad con una vastísima cultura. Da gusto escucharlo. Y años después coincidimos. A mí me correspondió coincidir primero con el presidente Toledo y después con el presidente García, ambos como presidentes del Perú, y tengo gratísimo recuerdo de ambos y colaboraron mucho. Y ya como usted me pregunta específicamente por el presidente García, quiero expresar que recuerdo con gratitud los años en que él era presidente en el Perú, yo presidente en Colombia,
porque hubo una gran cooperación entre nuestros países. ¿Cuál es su opinión sobre la política de Evo Morales en Bolivia? Muchos especialistas indican de que Bolivia está a pasos de convertirse en una segunda Venezuela. A ver, yo no quisiera entrar país por país. Lo cierto del caso es que en el tema del castrochavismo hay modelos. Parecería que todos tienen unas constantes, que es la persecución a la oposición, la idea de encarcelar a la oposición, el control de medios de comunicación, la eliminación de independencia entre instituciones, afectan esos principios democráticos, porque con ese control de medios de comunicación también afectan un principio democrático muy importante, que es el pluralismo participativo. Hay unos que, por ejemplo, no han entrado en esa ola expropiatoria del sector privado de Venezuela, pero el tema hay que examinarlo con despacio, país por país. Bien, de usted ahora como senador aquí de Colombia, ¿hacia dónde va a enfocar su trabajo? Bueno, yo le pido a Dios que me dé luces y energía para servir bien a mi país en esta responsabilidad. Imagínese, este año en julio cumplo 62 años. Fui 2 veces presidente de Colombia por elección popular. Hice 2 periodos presidenciales. Ir ahora al Congreso me preocupa y tengo todo el propósito del alma de ser útil a mi patria, de cumplir bien esa responsabilidad. Uno de los casos que fueron más sonados durante su gobierno y que si usted tiene esa disposición de poder explicarlo, fue el tema de los falsos positivos. ¿Qué es lo que hizo durante su gobierno para ver este tema específico? No, es muy sencillo. Era un país de 30.000 asesinatos al año, de 3.000 secuestros. Eso se redujo sustancialmente en nuestro gobierno. Y entonces habían quejas equivocadas o quejas con fundamento contra las Fuerzas Armadas. El gobierno nuestro, yo siempre defendía a las Fuerzas Armadas y las defendí de falsas acusaciones. Y cuando había hechos que comprometían a alguien de las Fuerzas Armadas en una conducta irregular, nunca vacilamos en denunciarlo. Pero además algo que ocurrió en nuestro gobierno, que aquí todo se manejaba a la luz pública, nada hubo oculto. Mi presidente, ahora para pasar a otros temas, ¿cuál es su posición respecto al aborto? A ver, yo tengo una posición personal y tuve una posición en el gobierno. Desde el punto de vista personal, yo soy abuelo. Cuando mis hijos fueron a nacer, no obstante que todavía son muy jóvenes, no había estos avances de la medicina de ahora. Entonces uno no sabía si iba a ser niño o niña hasta el momento de nacer. Ahora que fue a nacer un nietecito mío, pues me mostraban el avance del niñito en el vientre de su mamá periódicamente a través de las ecografías. Ahora mi nuera está esperando una niña que será una nietecita. En la segunda hay un nietecito. Tengo una sobrinita de quien fui padrino, ya de 18 o 20 años, que nació con parálisis cerebral. Mi hermano sufrió mucho eso, él murió. Su madre la ha atendido con una gran abnegación. Entonces yo particularmente no soy amigo del aborto. Como presidente de la República respeté la norma de interpretación constitucional de la Corte colombiana que permite el aborto en 3 casos. Yo creo que es muy importante en estos temas distinguir la convicción personal, el derecho a expresarla, del respeto a una normatividad en el Estado de Derecho que crea equilibrios para que esos temas no se conviertan en temas de división radical de las sociedades. Y sobre el tema de la unión civil homosexual, ¿cuál es su posición? El gobierno que presidí fue muy claro en eso. Hay que respetar la intimidad de las personas, pero también hay que respetar la naturaleza. Nosotros dijimos, hay que respetar las parejas del mismo sexo, hay que respetarlas en sus derechos económicos,
sociales, etcétera, no discriminarlas, pero reservemos la institución matrimonial, la palabra matrimonio, reservemos ese rito, esa denominación para la constitución de la familia de acuerdo con las reglas de la naturaleza. Que de un lado se respete la intimidad de todos los demás y del otro lado se respeten normas de la naturaleza. ¿No sería eso una división para las personas homosexuales? No, yo lo manejé durante 8 años con total respeto, que aquí no se creó ninguna discriminación. Solo 2 últimas preguntas. ¿Usted podría, en medio de la crisis que existe en Europa ahora, ¿sería Latinoamérica el nuevo escenario económico? Europa se está recuperando, al contrario, hoy hay pronósticos preocupantes, porque muestran que mientras se debilitan economías latinoamericanas, se recupera la de Europa y se recupera la de los Estados Unidos, y así tengan unas recuperaciones muy lentas, empiezan a proyectarse como sustentación del crecimiento en los años que vienen. Esto es una luz de alarma para las economías latinoamericanas, hay que poner todo el cuidado. Usted es uno de los políticos que cuenta con mayores seguidores en Twitter. Una pregunta que todo el mundo seguro quiere hacerle. ¿Usted maneja su Twitter? Por supuesto, claro. ¿Usted solo tuitea todos los días? ¿O hay quienes lo ayudan también? No, mire, yo manejo directamente el Twitter y algunas personas de pronto estoy en una reunión, le dicto uno, hazme esto, aquello, pero yo manejo directamente el Twitter. ¿Y usted responde a sus seguidores en el Twitter? A ver, yo tengo 2 cuentas de email, me abruman, pero trato de responder. Hay veces que me demoro mucho porque se acumulan muchísimos mensajes. Tengo un chat de BlackBerry, procuro responder todo. Tengo WhatsApp. También respondo. Tengo los mensajes de texto del celular, también respondo. Por el Twitter me mandan muy poquitos mensajes privados, que son amables, los respondo. Y las notificaciones no las leo, porque hay unas amables, pero otras que me insultan. Entonces prefiero no leerlas. Con lo que usted nos está explicando, entonces podríamos decir que las redes sociales han acercado a los políticos a sus seguidores. Las redes sociales han acercado a las comunidades, a todo el mundo. Pero en el caso específico de los políticos, usted como político... Dan más oportunidades de expresión, por supuesto. Porque imagínense que esté yo en una zona rural, necesite una reacción. En la Colombia de antes de las redes sociales, de antes del internet, yo necesitaba redactar un comunicado. Es que esta tecnología ha avanzado mucho. Vámonos antes del fax. Y ese comunicado había que mandarlo por un correo o por una telegrafía a que lo distribuyeran. Después lo mandaba uno por fax a los medios de comunicación, pero había que redactarlo e imprimirlo. Y antes en la máquina de escribir. Después del fax y ya con los avances del computador también llegó el email, que ayudó mucho. Y hoy las redes sociales. ¿Cómo manejamos nosotros un comunicado? Entonces lo redactamos, yo saco el iPad, lo redacto, algunos de mis colaboradores lo redactan, lo discutimos, se manda ahí por un tweet longer, por alguna de esas herramientas y se distribuye por email a comunicadores. Ayuda mucho las redes sociales. ¿Le gusta a usted estar en redes sociales? Por supuesto. ¿Tiene un Facebook personal usted? No, el Facebook no lo manejo. Hay un Facebook de mi cuenta, pero yo le soy honesto. Yo soy el responsable del Twitter, no lo soy del Facebook, ni tampoco lo soy del Instagram, pero están vinculados a mi cuenta de Twitter. Y presidente, solo para terminar, ¿usted con qué se queda de Perú? Con todo. Aprovecho para saludar al hermano, a la hermana nación peruana, hacer llegar mis deseos por todos los éxitos del Perú. Yo me quedo con el Perú, con su historia, con su presente, con la ilusión de su futuro, con su comida. Los felicito. Han logrado un posicionamiento mundial turístico
no solo con lo que tienen tan bello para mostrarle al mundo, sino también con su gastronomía. Perú es fascinante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, presidente. Muy amable.